Queridos hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga mucho. Aquí estamos hablando otra vez con ustedes desde la casa, porque pues todavía seguimos y no sabemos cuánto tiempo estaremos, ¿no? Bueno, vamos a ir al grano nomás, porque ya tuvimos, seguramente ya para esta hora hemos tenido un tiempo previo. Pero ahora quiero hablarles a ustedes de un pasaje que está en el Salmo 110, que nos va a traer algún entendimiento, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, que leen la Biblia, que necesitan un poco más de información para interpretar. Este tema está básicamente en la carta del apóstol, la carta a los Hebreos, ¿no? Y este pasaje que está en este capítulo 7 que vamos a ver, se refiere a un salmo mesiánico, un salmo bien conocido por ellos, por los hebreos, que dice así, Salmo 110, versículo 4, dice: Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí estamos hablando de una palabra que se le dio a alguien que sería un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se refiere? Bueno, pues estoy seguro que ya ustedes lo deben saber. Se está refiriendo, como dice aquí, al Señor Jesucristo, ¿no? Esta carta a los hebreos quizás no hubiera sido, no es igual que a cualquier otro, que las escritas a cualquier otro grupo, ¿no? En la carta a los hebreos nosotros tenemos que tener cierta información de lo que entendían los hebreos, de lo que los hebreos conocían, porque aquí no explica muchas cosas, ¿no? No explica muchas cosas, pero hoy vamos a tratar de explicar algunas cosas. Algunas partes de la carta a los hebreos. Por ejemplo, podemos ver que este Salmo 110 era muy conocido por ellos. Bueno, ¿quiénes son los hebreos? Perdón, quizá no debía comenzar por ahí. Los hebreos eran los convertidos al cristianismo que habían salido del judaísmo, ¿no? O sea, todos los primeros cristianos. La iglesia empezó con solamente convertidos del judaísmo, personas que salieron del judaísmo y se convirtieron en cristianos. De hecho, cuando Pedro hace su primer discurso en el día de Pentecostés, donde se convierte en 3,000 hebreos, porque esto fue hecho en Jerusalén, cuando estaban en plena fiesta de la Pascua, ¿no? Y aunque había hebreos de otros lugares, porque ahí se reunían de todos los lugares de la tierra, los judíos volvían en el tiempo de la Pascua y llenaban la ciudad porque ellos celebraban esa fiesta. Entonces, en su primer discurso, él usa también este salmo. Y me va a gustar ver con ustedes el uso de este salmo. Miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, por favor venga conmigo. Después de que, como dicen ustedes, hubieron las lenguas, un estruendo, y luego ellos estaban hablando en lenguas y la gente decía: estos están borrachos. Y versículo 14, Pedro se levanta y responde, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, y esto sea notorio, etc. Y empieza él a hablar acerca de Cristo, a hablar las cosas que sucedieron, de lo cual no es el tema nuestro, pero yo quiero que vayamos a ver cómo Pedro usa este salmo.
y todos ellos entendieron perfectamente y de quién se trataba. Dice en el versículo 22, en su alocución, a este Jesús, dice, resucitó Dios, dice, ¿no? De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, dice, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí, bueno, sigue hablando Pedro. Y en aquel día, dice, hubo 3,000 personas, dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, sí, ellos entendían lo que se decía en el Salmo 110. Y Pedro lo identifica porque ellos sabían que ese Salmo se refería al Cristo, al Mesías, que ellos mismos esperaban. Pero Pedro lo identifica ya con Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que yo quería mostrarles es que este salmo era muy conocido por los hebreos, porque ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto, que esta carta era escrita a los hebreos. ¿Y por qué vamos a nosotros a necesitar entender algunas cosas? Miren, en el Salmo 104, donde habíamos leído, 110, donde habíamos leído, perdónenme, estoy un poco lento. En el Salmo 110, versículo 4, es el versículo con el que iniciamos, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahora aquí en el libro de los Hechos, cuando está hablando Pedro ante la multitud de hebreos, en realidad, que después se hicieron cristianos, dice esto, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren, es exactamente la misma palabra que el apóstol Pedro les dice aquí en el versículo 34 y 35. Dice, por esto David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo salmo que Pedro cita y que era muy conocido por los hebreos, es citado en esta escritura, en la escritura que vamos a ver del libro de Hebreos, que hoy quiero que nosotros consideremos. Espero que esto les vaya a ayudar. Especialmente estoy hablándoles a todos aquellos que tienen interés en entender más de la palabra del Señor. Y también espero que esta palabra les traiga el ánimo que el autor a los hebreos quería traer a aquellos hebreos. Ahorita vamos a ver esto. Los hebreos, hermanos, la carta a los hebreos, bueno, como les decía al comienzo, los hebreos fueron los primeros cristianos. Los primeros convertidos al cristianismo fueron gente, aquí como hemos visto ahí con Pedro, en Jerusalén, ¿no? Y bueno, primero eran los mismos apóstoles, que todos ellos eran hebreos también, eran judíos. Luego, en Jerusalén se convierten y luego son perseguidos y luego se esparcen los cristianos hebreos por todo el imperio romano, ¿no?
Dios es pues totalmente un estratega tremendo, ¿no? Ellos fueron perseguidos y se fueron de Jerusalén y llegaron a todo lugar, y en todo lugar empezaron a esparcir, ¿no?, la palabra, la doctrina del cristianismo. Y claro, ellos eran los primeros de todo lugar. Pero el problema es que ellos, bueno, el problema por un lado, y también lo bueno por otro lado, era que ellos eran hebreos. Lo bueno de que eran hebreos es que ellos conocían el Antiguo Testamento, que ellos tenían toda la palabra del Antiguo Pacto, que es una ayuda para aquellos que entramos en el Nuevo Pacto. Ellos me imagino, fueron los primeros pastores de casi todas las iglesias. El mismo apóstol Pablo, aunque era un apóstol a los gentiles, él era judío, él era hebreo, porque Pablo había sido preparado también de eso. Ahora, lo malo era que muchos de ellos estaban mezclando la ley con la gracia. Estaban queriendo, es más, incluso si usted lee en el libro de los Hechos, tuvieron que tener un gran concilio para esta cuestión. La cuestión era que si para ser salvo era necesario hacerse judío, circuncidarse, guardar todos los mandamientos de la ley, etc. Que esa era la tesis de muchos hebreos, de muchos predicadores hebreos, que pues obviamente habían salido del judaísmo y no habían recibido totalmente el entendimiento de la nueva fe. Ese entendimiento de la nueva fe fue algo paulatino, y en realidad el que nos trae un verdadero conocimiento de esta nueva fe es el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le fue revelado en realidad todas las bases de la vida en la gracia de Dios, ¿no? De la vida de gracia. Y entonces aquí vemos que, bueno, Pablo escribe muchas cartas, pero esta carta a los hebreos, que no se sabe, o sea, no hay una concordancia entre los expertos de quién fue el que escribe esta carta, porque realmente no lleva título, no lleva nombre, nada. Es una carta muy, muy preciosa, muy interesante. Parece que la autoría es del Espíritu Santo. Bueno, es muy difícil ahorita ver todo eso, pero era una carta para todos aquellos cristianos que habían venido del judaísmo y que estaban siendo perseguidos por sus propios hermanos que no se habían convertido y obligados, o sea, queriendo ser obligados, estaban presionados para volver a ser judíos, volver a la ley. Entonces, ellos habían salido y estaban por todo el imperio. Entonces ellos tenían una gran presión. En algunos lugares los habían desheredado, en otros lugares los votaron. Usted sabe que los judíos siempre han sido celosísimos de su religión, ¿verdad? Como vemos el propio apóstol Pablo, era un tremendo perseguidor, no le temblaba la mano para matar. En favor de su fe, ¿no? Entonces, ellos, el autor a los hebreos está deseando dos cosas básicamente, ¿no? Está deseando, en primer lugar, hacerles entender algo, y en segundo lugar, darles ánimo, ¿no? Entonces, estos convertidos cristianos ya, ¿no?, pero venidos del judaísmo, estaban siendo cuestionados de su fe y estaban siendo empujados a volver a la ley muy fuertemente, ¿no? La persecución que ellos estaban recibiendo era muy grande. Esta carta a los hebreos es bastante parecida a la carta a los Gálatas en cuanto a su propósito. Pero si usted lee la carta a los Gálatas no fue escrito a una iglesia básicamente que venía del judaísmo, sino más bien que venían de los gentiles, que venían de los no judíos. Entonces usted va a ver
que es prácticamente el mismo tema, ¿no?, que se toca, pero desde diferentes puntos de vista, con diferentes escenarios que cada grupo conocía, ¿no? Es muy interesante entender siempre cuando uno lee y estudia el Nuevo Testamento a quién va dirigida la carta. Entonces ellos, para empezar, ellos conocían esta escritura. Tú eres, juró el Señor y no se arrepentirá, ¿no? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, entonces podemos decir que una de las cosas que leemos en esta carta es que ellos se habían estancado un poco. Podemos ver aquí en el capítulo 5, seguramente por las persecuciones. Bueno, no sabemos más acerca de más causas, pero algo que había estado sucediendo con la iglesia hebrea es que ellos se habían hecho un poco tardos. Miren, en el capítulo 10 está hablando el mismo tema, dice el versículo 10, hablando de Cristo. Si podemos leer desde el 8, dice, y aunque era hijo por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia, está refiriéndose a Cristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el autor a los hebreos está diciendo eso de Cristo. Pero, versículo siguiente, dice, acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír. Ellos habían sufrido un retardo en su entendimiento. Se habían hecho tardos. Seguramente lentos, dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, los estaba reprendiendo porque ellos habían permanecido niños en la fe. Igual que recuerden a los Corintios, el apóstol Pablo dice, ustedes son carnales y por eso no puedo darles alimentos sólidos, sino solamente leche. Lo mismo sucedió con los hebreos. Y dice, ¿por qué? Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, etc. Pero esto fue porque ellos no entendían algunas cosas. Y una de las cosas que no entendían está en el versículo previo, que dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios, dice, sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar porque ustedes no están pudiendo entenderse. Que debían ustedes ya ser maestros, pero otra vez necesitan de los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y quiero ir con ustedes directamente a los últimos versículos del capítulo 6, donde dice lo mismo. Dice, donde Jesús entró por nosotros, dice, como precursor. Si quieren vamos a ver un poquito antes, porque está hablando del velo. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, ¿no? El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿no? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y ahí venía la presencia de Dios, ¿no? Los sacerdotes solo podían entrar hasta el lugar santo, que era el lugar que estaba de este lado, pero al lugar santísimo nadie podía entrar. El único que podía entrar una vez al año era el sumo sacerdote en la fiesta de la expiación,
o sea, llamada por los judíos el Yom Kippur. Entonces, solamente una vez al año, y claro, con muchas precauciones, porque era muy difícil, podía morir, ¿no? Entrar en la presencia de Dios solo le correspondía al sumo sacerdote una vez al año. Bueno, y aquí se dice, versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él entró por nosotros y por otro lado fue precursor. ¿Por qué precursor? Porque Él fue el primero. Y ahora nosotros también tenemos, como dice en otro lugar aquí, que tenemos una libre entrada al trono de la gracia para alcanzar misericordia. O sea, ya abrió ese velo, ya abrió la puerta y el precursor entró y los que le seguimos somos nosotros. Y ahora vamos a ver un poquito acerca de este Melquisedec, ¿no? Como les digo, esta carta era una carta donde se quería dar más entendimiento a los hebreos que estaban medio tardos para oír. Y por otro lado se les quería dar ánimo porque estaban sufriendo una fuerte persecución. Y les dice aquí, y yo quiero, hermanos, espero que también esta palabra les ayude y ustedes reciban ambas cosas también, ¿no? Especialmente, yo creo, el entendimiento para todos aquellos que les gusta la palabra de Dios y también ánimo para todos nosotros. Eso es para todos los cristianos. Ok, vamos a tratar de ir rápido. Dice el versículo 7, capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Bueno, ¿quién es Melquisedec para empezar? Melquisedec era un personaje, podemos decir, que apareció así, como vamos a ver, como dice aquí en la carta a los hebreos, de repente. No se le cuenta su genealogía, no se sabe de dónde viene, etc. Este Melquisedec, después de que Abraham, bueno, la historia es así a grandes rasgos, que pelearon cuando en el tiempo de Abraham, recuerden que su sobrino Lot se fue hasta Sodoma y él vivía ahí en Sodoma. Entonces hubo una guerra de 5 reyes contra 4 reyes, entre ellos guerrearon, y entre la coalición perdedora estaba el rey de Sodoma. Entonces vinieron los otros reyes y conquistaron Sodoma y se llevaron a casi toda la gente y aún se llevaron a Lot con todas sus cosas. O sea, fueron y conquistaron y se entraron a la ciudad y se llevaron todas las cosas. Y lo que hizo Abraham fue armó a todos sus criados que tenía, ¿no? Que no eran demasiados, pero parece que eran efectivos, y fue y luchó contra los que habían conquistado Sodoma y los venció Abraham. Y los venció y liberó a su siervo Lot, le devolvió todas las cosas. Y ellos, como ustedes saben, cada vez que había una lucha había un botín. Y aquí está Abraham y de repente aparece Melquisedec y viene Abraham y le da a Melquisedec los diezmos de todo. Dice, aquí se ve que había una costumbre de hacer eso. Y eso es lo que sigue refiriendo. Dice, a quien asimismo dio a Abraham, dice, como dice aquí en el versículo 2, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Ese es el significado de la palabra Melquisedec. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Este es Dios, ¿no? Es un personaje divino. Melquisedec apareció y recibió de Abraham, el patriarca de todo el pueblo de Israel, y el padre de todos los que creemos, el padre de la fe también. Este hombre, este Melquisedec, recibió de Abraham los diezmos de todo. Dice aquí, versículo 4, considerad pues cuán grande era este Melquisedec. Recuerden, el autor a los hebreos está tratando de explicarle a los hebreos cómo es eso de que Dios nombró a Jesús sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y qué significa eso para ellos. Y ahora nos vamos a tratar de entender nosotros también. Dice el versículo 4, considerar pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín. Ciertamente dice pues, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Usted sabe que el diezmo se instituyó porque Dios nombró a la tribu de Leví, ¿no? Dentro de la cual estaba la tribu de Aarón, o sea, la familia de Aarón, que era de los sacerdotes, y todos los levitas, a los cuales él hizo suyos. O sea, Dios dijo, esta tribu se va a dedicar exclusivamente a mi servicio, y ellos servían en todo lo que era el tabernáculo, después en el templo, etc. Eran los que hacían los sacrificios, los cantores, los que predicaban, los que hablaban, etc. Esta era la tribu sacerdotal y ellos pues no tenían, digamos, sustento económico como los demás que eran pastores, que eran agricultores. Entonces, todo el pueblo llevaba sus diezmos para que ellos fueran, digamos, tuvieran sustento. Por eso dice esto, ¿no? De entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, todos los sacerdotes, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, eran hermanos, ¿verdad? Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob, que después se llamó Israel. Él viene siendo los bisnietos de Abraham. Dice, pero aquel, dice, ¿no? Ellos tomaban de sus propios hermanos, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, él no pertenecía a la clase sacerdotal, de hecho ni siquiera habían nacido Jacob, ni siquiera Isaac, el padre de Jacob, menos Leví y menos los demás. Pero dice aquí, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, dice la Biblia que este Melquisedec bendijo a Abraham, ¿no? Y dice, y sin discusión, versículo 7, el menor es bendecido por el mayor. O sea, el que recibe los diezmos tiene una jerarquía superior del que da los diezmos, ¿no? Normalmente los diezmos se dan a una persona, digamos, precisamente como aquí, ¿no? En nuestro tiempo, las iglesias funcionamos así, ¿no? La gente da sus diezmos y los diezmos sirven para el sostenimiento de aquellos que trabajan tiempo completo y de todos los gastos de la obra. Bien, así es aquí, así era desde tiempos de la ley. Y desde antes, miren, todavía la ley no había venido, fue hecho 400 años antes de la ley, estamos hablando más de 400 años antes de la ley. En los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y es muy interesante que los hombres mortales de aquel tiempo recibían el diezmo y allá recibía
el que vive. O sea, ellos recibían, morían, recibían, morían. Y ahora Él es el que vive por siempre, ¿no? En aquel tiempo era Melquisedec, el que recibió los diezmos de todo y vive porque, como hemos visto anteriormente, Él tiene una vida indestructible, tiene una vida eterna. Es una figura de Dios. Y dice, y por decirlo así, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, ¿no? Leví es un bisnieto de Abraham, ¿no? Leví es el hijo de Jacob, que es Israel, hijo de Isaac y recién hijo de Abraham, ¿no? Entonces, dice que cuando Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo, lo dio también Leví, ¿no? O sea, poniendo como en esta perspectiva, como que Leví estaba diezmándole a Melquisedec. Versículo 11. Si pues, dice, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿no? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, dice, si lo perfecto fuera el sacerdocio levítico, ¿por qué está esta palabra profetizada desde el Antiguo Testamento y con juramento de parte de Dios de que se iba a levantar un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque ya había un sacerdocio arónico? Lo que sucede es que la ley y todo lo que vino con la ley es una figura y sombra de las cosas celestiales. En la ley nosotros tenemos muchísimas cosas que aprender, tenemos grandes ilustraciones, ¿no? En la ley nosotros tenemos diagramado toda una estructura que en aquel tiempo se veía natural, pero es espiritual, ¿no? Como decíamos. Entonces, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿no? ¿Qué necesidad hay de que haya otro sacerdocio? La respuesta a esta pregunta es que no, pues en el sacerdocio levítico no viene la perfección, sino como el sacerdocio levítico, como dice más adelante, es imperfecto, no perfeccionó nada, sino simplemente, claro, fue muy importante. No estamos diciendo que no fue importante, pero no fue perfecto. Entonces, era necesario que se levante otro sacerdote que no fuera de la descendencia de Aarón. Y ahora, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Recuerden que los hebreos estaban tentados, estaban empujados a regresar a la ley. Y aquí en esta carta dice que, ellos están como retrocediendo. Hay como un retroceso en el hecho de regresar al judaísmo, de regresar al sacerdocio, porque ahora vino el verdadero sacerdocio, el sacerdocio eterno, sin defecto y que es transformador, como vamos a ver. Entonces, si ellos se regresan al judaísmo, entonces están retrocediendo, porque una vez cambiado el sacerdocio, es necesario un cambio de ley. Ahora nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de Dios. Y dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esta es otra evidencia también de que Jesucristo no es un sacerdote natural. Porque solamente la descendencia de Leví eran los que podían acercarse al altar, y de entre ellos
de la descendencia de Leví, los hijos de Aarón eran los que podían ser los descendientes de Aarón. De entre ellos se iba a tener los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero Jesucristo, por su descendencia, por sus padres, Él viene de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá, los de la tribu de Judá no tenían nada que ver. Los de la tribu de Judá estaban apartados de las cosas de Dios, o sea, no de las cosas de Dios, sino del servicio a Dios. Ellos sí venían una vez al año, traían sus sacrificios, ellos cumplían con su diezmo, con todas las cosas, pero ellos no tenían el encargo de servir al altar, ¿no? Sino simplemente ser unos buenos israelitas. Pero los que se encargaban del servicio a Dios, de la predicación, de los sacrificios, de las fiestas, de todo eso, eran de la tribu de Leví. Entonces Jesús ni siquiera fue de la tribu de los que se acercaban al altar. Versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto, dice, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es un salmo después de la ley, obviamente, pero es un juramento de parte de Dios. No, la ley no fue traída para quedar eternamente. La ley es un peldaño en la escalera, como hemos dicho, hacia el verdadero sacerdocio y al eterno sacerdocio, en que ahora nosotros los cristianos podemos entrar, los que creemos en Cristo. Dice aquí, versículo 17, pues se da testimonio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. El versículo anterior, versículo 16, dice, no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino, dice, del poder, según el poder de una vida indestructible. O sea, según una vida eterna, como habíamos dicho, de Melquisedec. Melquisedec es eterno, Cristo es eterno. Dice, pues se da testimonio de Él, y aquí cita el Salmo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces el Salmo nombra al Hijo de Dios como sacerdote para siempre, sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Y por eso dice el versículo 18, que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Primero, no pueden haber dos sacerdocios paralelos. Segundo, la ley, como dice aquí, es débil e ineficaz. La ley no transforma a las personas. Nosotros hemos hablado ya muchas veces cómo es la necesidad que nosotros entendamos la gracia de Dios para que podamos ser transformados. No es con la ley que los hombres cambian. Por eso en la carta, incluso en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo les estaba diciendo que ellos habían empezado bien y ahora estaban acabando mal. Porque habían empezado por el Espíritu y ahora estaban acabando siguiendo las enseñanzas de los legalistas, queriendo volver a circuncidarse y otra vez cumpliendo la ley. No es cumpliendo la ley. De hecho, nadie puede cumplir la ley porque nosotros no somos perfectos. Más bien es necesario ser llamados cumplidores de la ley en Cristo para que podamos ser perfeccionados. Entonces, aquí dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento a causa de su debilidad e ineficacia. Porque nada perfeccionó la ley. No, la ley no perfeccionó nada. La ley es la figura y sombra de las cosas celestiales. La ley es muy importante, la ley es maravillosa. La ley habla de justicia, habla del carácter de Dios, pero la ley no fue dada para la perfección de los seres humanos. Es más, dice el libro de Romanos,
que a través de la ley nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. Ok, y dice, nada perfeccionó la ley, dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, ¿no? Entonces ahora hay otro mandamiento, hay otro sacerdocio. Eso le estaba diciendo a los hebreos. Ustedes no necesitan regresar porque hay otro sacerdocio, hay otro mandamiento, otra ley, otra forma. Porque la ley no les podrá perfeccionar. La ley no pudo perfeccionar. Ustedes pueden ver en el tiempo de Jesús el templo de Jerusalén. Llegó a ser destruido. Y fue destruido varias veces. Porque los hombres fallaban. Si el haber conocido la ley, el haber tenido la ley, los hubiera transformado, no hubiera tenido que suceder eso. Es más, es un testimonio en todo el Antiguo Testamento del fracaso del hombre de querer vivir para Dios en sus propias fuerzas. Y dice el versículo 20, este es un versículo muy interesante. Dice, y esto no fue hecho sin juramento. Dice, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos eran sacerdotes por ser descendientes, porque el padre era sacerdote. Pero dice aquí, pero con juramento del que le dijo, está ahora sí. Miren, interesante, ahora sí muestra el versículo completo. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Miren que esto es tan importante y que no solamente Dios lo dijo, porque hubiera bastado que Dios diga, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero Dios juró. Miren lo que dice el capítulo anterior acerca de este tema. El capítulo 6 dice lo siguiente. Versículo 13. Vamos a entrar a lo que dice. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No hay otro mayor que Dios. Y cuando él le dice, le juró por sí mismo, dice versículo 14, diciendo, Dios le juró, diciendo que de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea, Abraham recibió una promesa con juramento. O sea, no dependía de Abraham. Era una promesa y con juramento de Dios. Él sería bendecido indefectiblemente. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? El versículo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Eso es lo que tenemos que hacer, esperar con paciencia, con fe. Versículo 16, miren lo que dice. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿No? En los tiempos bíblicos el juramento era un verdadero documento. El juramento no era nada, así como hoy en día, una cosa vana. El juramento era un documento. Por lo cual, dice versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿no?, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Miren, este versículo es muy importante. Dice que Dios no solamente dijo, como hemos dicho, que Jesús era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sino juró. Y dice, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Interpuso juramento. Y aquí dice
queriendo mostrar más abundante a los herederos de la promesa que su consejo era inmutable. O sea, Dios quería decirles a ellos, no solamente asegurarles con la palabra, sino jurarles. O sea, que tengan total certeza, que tengan total seguridad. Dice por eso que queriendo mostrar más abundantemente. O sea, ya era solamente escuchando que Dios haya hablado algo, ya. Y con eso tenemos, eso es inmutable, nunca cambiará. Pero Dios conoce a su gente. Y dijo, bueno, esta ayuda más voy a darles. No solamente voy a decir esta es mi palabra, sino voy a jurar. Dice, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, inmutable quiere decir que no cambiarán jamás, dos cosas que nunca cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice que para que por esas dos cosas que no pueden cambiar, dice, nosotros tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta en nosotros, para los que hemos ido con fe y hemos creído en Cristo. ¿Y cuáles son esas dos cosas inmutables? Su palabra y su juramento. Dice, la cual, ¿no? Esa esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es una firme y segura ancla del alma. Dice que penetra hasta dentro del velo. Nosotros ahora tenemos una ancla que puede penetrar, como dice el versículo siguiente, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros podemos entrar ahora al trono de la gracia, podemos entrar ante la presencia de Dios, no como el sumo sacerdote una vez al año, sino ahora nosotros podemos entrar libremente, porque ya el precursor nuestro entró y nosotros somos los que le seguimos. Un precursor es alguien que va primero y que se lleva a los demás con él. Amén. Entonces, aquí habla de que Jesús entró por nosotros, pero que Dios juró por sí mismo. Amén. Por eso, volviendo al capítulo 7, 21, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos, pero con el juramento del que le dijo, Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y sabe que no lo hizo por Cristo, ni lo hizo por nadie más, sino por nosotros. En este caso por los hebreos, porque sabía que ellos iban a tener dudas en su fe, que o sea, es difícil, me imagino, salir de una religión que viviste desde el comienzo de tu vida y que todos los años fuiste a la fiesta de la Pascua y que siempre hiciste eso y ¿no? Llevaste tus corderitos, toda la cosa. Y luego cambiaste, reconociste a Dios y todo, pero luego viene la persecución, vienen los judíos queriendo hacerte regresar al judaísmo, de aquello que tú ya estabas acostumbrado. De alguna forma Dios sabía todo esto y por eso no solamente dijo, sino también juró. Por tanto, dice el versículo 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El pacto de la ley era bueno, pero el pacto de la gracia, el pacto de Jesús es mejor. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, porque ellos eran seres humanos que tenían su ciclo de vida y morían. Versículo 24, mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Su sacerdocio no cambia.
Dice, por lo cual también puede salvar, escuche esto, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Miren, este pasaje, este versículo es muy importante. Dice que su sacerdocio es inmutable, es eterno, no cambia, y por ello Él puede salvar perpetuamente, eternamente, a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios, nosotros, los que creemos en Cristo, cualquiera que cree en Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está intercediendo, Él está así. Por eso yo digo que el Evangelio de la Gracia perfecciona a hombres imperfectos. El Evangelio de la Gracia permite a hombres imperfectos tener comunión y tener relación con el Dios perfecto. Porque es a través de la relación de un hombre imperfecto con el Dios perfecto que puede el hombre imperfecto perfeccionarse. Sin la comunión con Dios, nosotros no podemos. Seríamos tan ineficaces. O sea, nuestra vida espiritual sería tan ineficaz como si estuviéramos bajo la ley. Pero estando bajo la gracia, nuestra vida espiritual empieza a tener eficacia. La Biblia dice en la 2 de Corintios 3:18, ¿cómo somos transformados? Dice, aquí lo puedo leer textualmente, en el capítulo 3, versículo 18 de la 2 de Corintios, dice, por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? Dicen nosotros todos, no algunos, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Quién puede mirar a cara descubierta la gloria del Señor siendo imperfecto? Aquel que recibió el perdón de sus pecados por medio de Cristo y que ahora Él es nuestro representante e intercesor delante de nosotros. Entonces, dice, mirando así con esa relación profunda e íntima, a cara descubierta con Dios, como en un espejo. ¿Por qué como en un espejo? No sabemos si quiere decir que nosotros nos vemos a nosotros mismos ahí, o el espejo que había en los tiempos antiguos, que no era una cosa así como nuestros espejos de ahora, que eran más borroso. Pero podemos decir que si nosotros miramos la gloria del Señor, somos transformados, dice aquí, de gloria en gloria. Somos transformados paso a paso. Eso es lo que quiere decir. Paulatinamente. Nuestro crecimiento en Cristo, la transformación de nuestras vidas real. A pesar de que nosotros la salvación la tenemos desde el primer momento, pero la transformación de nuestra alma es una cuestión que va de paso a paso, de gloria en gloria. Y somos transformados ¿cómo? A la misma imagen, a su imagen de Cristo, a la misma imagen de Él por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor somos transformados. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros, dice aquí, lo vuelvo a leer, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestras fallas no van a impedirlo. Él juró, no solamente dijo, sino juró, para que nosotros tengamos convicción. Obviamente,
No estoy hablando de aquellos que toman, o podemos decir, que como que se están abrogando hacia sí mismos esta salvación cuando no la tienen, cuando viven diciendo, bueno, pues yo ya creo en Cristo y ahora peco y Él pues me va perdonando y perdonando y perdonando y yo puedo seguir teniendo entrada. Ni siquiera tuvieron un comienzo, pero está hablando de personas que están en serio con Dios, de personas que realmente tienen salvación, porque creer no es decir que creo, creer es creer verdaderamente. Decir que creo lo puede hacer cualquiera. Ir a la iglesia lo puede hacer cualquiera, pero creer en Él se tiene que demostrar y es por medio de tu vida. Y eso no implica que tú seas perfecto. Eso sí implica que tú vas siendo perfeccionado de gloria en gloria, paso a paso. Hoy eres mejor que ayer y mañana serás mejor que hoy. Esa es la idea, ese es el proceso. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él murió no por sus pecados. Él era tan precioso, miren una descripción muy preciosa, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Apartado de los pecadores en el sentido de que es tan diferente, ¿no? de nosotros los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese sacerdote dice que no tiene, versículo 27, necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes eran seres humanos como nosotros y ellos podían entrar, pero una sola vez al año, y cada vez que tenían que entrar tenían que purificarse, tenían que hacer todo un ritualismo para el perdón de sus pecados. Pero Jesucristo ni pecó y aún murió, dice, ¿no? Se ofreció a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestros pecados, no los suyos, cargó los nuestros. Y ahí también hay otro punto de certeza, porque ahí está todos nuestros pecados. Entonces el perdón es una realidad en la que debemos vivir continuamente. Y mientras más vamos creciendo, claro, obviamente nuestros pecados van a minorar, nuestras fallas, nuestros desaciertos, van a empezar a ser menores y menores, como cualquiera. Pero necesitamos ir creciendo, necesitamos estar como ellos con esa certeza. Es la certeza, como Abraham. Cuando Dios le prometió y le juró, ¿qué hizo Abraham? Esperó con paciencia hasta alcanzar la promesa. Nosotros caminamos con paciencia en fe, pero ese caminar tiene que ser con fe. Y nuestra fe debe estar todos los días firme, vibrante, saludable. Por eso nosotros ahora estamos peleando una batalla. Y esa es la batalla de la fe. Es la batalla de estar todos los días con la certeza de que yo puedo entrar en la presencia de Dios. Estoy en la presencia de Dios. Vivo en la presencia de Dios. Y cuando peco, dice 1 de Juan, me arrepiento y Él va limpiando mis pecados. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Él es fiel y justo. Porque Dios es fiel y justo para perdonarme, porque la muerte de su Hijo conquistó ese perdón. No fuera fiel, fuera injusto, si no nos perdonaría, porque el sacrificio de su Hijo tiene gran valor, es totalmente válido. Amén. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo.
hecho perfecto para siempre. Amén. Así que como les podemos ver aquí, yo quisiera quizás hacer énfasis en dos cosas muy importantes. Una, en que nosotros podemos estar seguros de que Él está intercediendo y para salvarnos perpetuamente. Esa intercesión de Cristo, la intercesión eterna de Cristo, debe darnos una total seguridad. Y la otra es que las palabras de Él para decirnos esto, no solo fueron palabras, sino fueron juramentos, y juramentos de parte de Dios. Esos juramentos de parte de Dios los tenemos que recibir, los tenemos que creer. Creámoslo y recibámoslo. Y es en esa fe que nosotros tendremos un proceso rápido de crecimiento en Cristo. Mirando todos, cara a cara, la gloria del Señor, somos transformados. Y espero que, así como el autor a los Hebreos deseaba no solamente enseñarles algo, sino también darles un gran ánimo. Yo espero que eso también suceda con ustedes y como sucedió conmigo. El entender todo esto me anima a seguir adelante y a tener mayor fe cada vez. Y aunque hay pruebas y hay dificultades y hay oposiciones, pero en Cristo todo es posible. Mis queridos hermanos, un abrazo grande. Que esto también sea una ayuda para que ustedes puedan leer más la palabra de Dios, estudiar más la preciosa Escritura y pues ser edificados y ser alimentada su fe. Es una de las cosas que a veces no hacen los hermanos y su fe como que se está estancando, como que se está muchas veces desviando. Pueden estarse desanimando, pueden estar en el estado como estaban los hebreos, ¿no? Que debiendo ser ya maestros, estaban todavía como niños, todavía no estaban entendiendo lo que tenían que entender. Y eso puede pasar si nosotros nos descuidamos. Es por eso, si usted lee en los primeros capítulos, ellos escucharon la palabra, el pueblo de Israel escuchó, pero no les sirvió escuchar la palabra porque no acompañaba fe al oírla. Espero que esté lleno de fe al escuchar estas palabras y bueno, espero que nos veamos el próximo miércoles en el estudio bíblico. Y yo quiero orar para terminar, pedirle al Padre, Padre, yo te pido por mis hermanos, por todos aquellos que están viendo este video, que tú puedas ayudarles en su fe, que pueda haber sido esclarecedor para ellos y sea un ánimo para esperar más en ti, para crecer en fe, sea un ánimo también para leer más tu Escritura, para dedicarse más, para atesorar esos tesoros en los cielos, que son las cosas espirituales, las cosas que no se ven. Te pido por ellos, te pido que ahora que no están cerca de nosotros, porque hay esta condición, ellos están, sí, en tu presencia, sí, tú estás ahí mismo con ellos, en ellos. Padre, que esta palabra los anime, los levante, les ayude. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.